Durante casi 2 décadas, los trágicos acontecimientos que rodearon los últimos días de Chris Benoit. Chris Benoit murdered his wife's 7-year-old son earlier this week in suburban Atlanta. Benoit then hanged himself. Solo se han comentado en voz baja dentro de los círculos más oscuros de la lucha libre profesional. Muchos datos sobre el propio Benoit han permanecido en secreto y muchas historias no se han contado. Pero ahora, de boca de uno de los grandes de la lucha libre profesional, ha salido a la luz una nueva verdad que nadie se esperaba. ¿Qué reveló el Undertaker sobre Chris Benoit? Quédate con nosotros en este video para descubrirlo. Cuando se habla de los mejores luchadores profesionales de finales de los 90 y principios de los 2000, se oyen nombres como Chris Jericho, Stone Cold Steve Austin, Eddie Guerrero, Big Show, John Cena, Triple H, Undertaker y Dwayne The Rock Johnson. Sin embargo, un nombre que probablemente nunca se oye es Chris Benoit. De hecho, hay toda una generación de aficionados a la lucha libre profesional que probablemente nunca han oído ese nombre. Así que cuando los veteranos lo mencionan, los jóvenes dan por sentado que era un talento de segunda fila que nunca llegó a triunfar. Y por eso muchos de esos aficionados se sorprendieron cuando The Undertaker declaró públicamente que Benoit era uno de los mejores luchadores de la historia. Al describir a Chris Benoit, el hombre muerto dijo en un podcast hace un par de años: una vez más, una máquina de la lucha libre. Simplemente podía seguir adelante. Era ese tipo de persona. No era un tipo grande en absoluto, pero cuando se ponía en marcha, te olvidabas de ello. Te olvidabas de que era un tipo tan pequeño en estatura. Sí, estaba muy musculoso, pero no era un tipo tan grande. Pero en el ring era como un glotón. Y aún no había terminado, ya que añadió: desde el primer momento hasta el último, tenías que tener piernas para seguirle el ritmo. Y lo que hacía era sólido, fuerte y tenía sentido. No tuve suficientes oportunidades de trabajar con él. Trabajé con él unas cuantas veces y tuve algunos combates realmente excepcionales con él. Cuando trabajaba con Chris, sabía que tenía que ponerme mis zapatillas de atletismo porque iba a ser el momento. Es raro ver a los luchadores recibir tantos elogios, sobre todo de sus colegas. Así que cuando el luchador más veterano de la WWE, 4 veces ganador del campeonato de la WWE y 3 veces campeón del mundo de peso pesado, dice todo esto, hay que saber que hay más detrás de la historia de lo que se cuenta. Durante mucho tiempo, la narrativa en torno a Chris Benoit ha dejado de lado muchos hechos importantes y, para llegar a la verdad, tenemos que remontarnos al lugar donde todo comenzó: Montreal, Quebec, en Canadá. Allí nació Chris en mayo de 1967, hijo de Michael y Margaret Benoit. A diferencia de muchas superestrellas de su época del wrestling, que nacieron en familias dedicadas a este deporte, los padres de Benoit eran personas normales con trabajos normales. Sin embargo, desde su adolescencia, Chris se enamoró de la lucha libre y se propuso dedicarse a ella profesionalmente. Para apoyar su sueño, su padre le compró unas pesas cuando solo tenía 13 años. El joven Chris pasaba horas cada día levantando esas pesas para entrenar su fuerza en el sótano de la casa de sus padres, y pronto empezó a buscar formas de aprender los fundamentos de la lucha libre observando a los profesionales. Asistía a eventos locales de lucha libre con su abuelo y su padre, y una vez, cuando aún estaba en la preparatoria, condujo 3 horas hasta Calgary para experimentar el entrenamiento en el famoso Dungeon de la familia Hart. En las instalaciones, Chris pudo ver de cerca a luchadores como Bret Hart y pronto comenzó a idolatrar al luchador británico Thomas Billington, también conocido como The Dynamite Kid. Después de graduarse de la preparatoria, centró toda su atención y energía en su entrenamiento y pronto se dio a conocer por su excepcional talento. Así que, a la temprana edad de 18 años, en noviembre de 1985, Chris Benoit firmó un contrato y debutó como profesional en la promoción de Stu Hart con sede en Calgary llamada Stampede Wrestling. Durante sus primeros años como profesional, Benoit adoptó muchos movimientos de su ídolo, Dynamite Kid, y poco a poco se hizo famoso por su disposición a probar las habilidades más arriesgadas. Desde el diving headbutt y el snap suplex, Benoit no tenía miedo de ser técnico en una época en la que la mayoría de los luchadores dependían de la fuerza bruta
bruta y el tamaño. La primera vez que utilizó el diving headbutt, cayó de cabeza sobre la lona del ring y casi queda inconsciente. Pero, ¿eso le hizo dejar de probar las habilidades más peligrosas? No. En su combate debut, un combate por equipos con The Remarkable, Rick Patterson contra Butch Moffat y Mike Hammer, Benoit llevó a su equipo a la victoria al inmovilizar a Moffat con un Sunset Flip. Ganó su primer título un par de años más tarde, cuando derrotó a Gama Singh por el campeonato de peso medio de la Commonwealth británica de Stampede, y rápidamente acumuló un número considerable de títulos durante el año siguiente. Stampede Wrestling cerró sus puertas en 1989, lo que llevó a Benoit a marcharse a New Japan Pro Wrestling, pero para entonces ya no era un adolescente joven y entusiasta que aprendía sobre la marcha. No, más bien era 4 veces campeón internacional por equipos y 3 veces campeón británico de la Commonwealth, y se estaba convirtiendo rápidamente en una de las estrellas más prometedoras del negocio, a pesar de no estar en ninguna de las 2 promociones más exitosas de la época, la WCW y la WWE. Sin embargo, Chris se negó a relajarse o dormirse en los laureles. En cambio, al llegar a la NJPW, se inscribió en el extenuante programa de entrenamiento del New Japan Dojo. Durante casi un año, su entrenamiento se centró en mejorar su velocidad, fuerza y habilidades generales de lucha libre, ya que el dojo le enseñó a dominar el barrido de suelo, entre muchas otras habilidades. Más tarde adoptaría el gimmick de Pegasus Kid, que le hacía llevar una máscara, y trabajaría junto a Jushin Thunder Liger, Shinjiro Otani, Black Tiger y el Samura, entre otros. Chris ganó su primer campeonato importante en Japón en agosto de 1990, cuando se alzó con el campeonato de peso junior de la AWGP, y luego ganó 2 veces el torneo Best of the Super Juniors en 1993 y 1995, el torneo inaugural Super J-Cup en 1994 y otros títulos. A mediados de la década de 1990, Benoit no solo se comprometió con la NJPW, sino que también llevó su talento a muchas promociones en el extranjero. Compitió en México, en Europa e incluso en Australia. En 1992, formó equipo con su compatriota canadiense Beef Wellington para el torneo NW a World Tag Team Championship en la WCW, y volvió a participar en la promoción en enero de 1993 en Clash of the Champions 2012. También trabajó en la NW a New Jersey, donde derrotó al icono de la lucha libre Jerry Lawler y luchó contra Terry Funk hasta un doble conteo fuera, y durante un breve periodo en junio de 1995 participó en 3 combates oscuros en la WWE. Durante todo este tiempo, seguía contratado por la NJPW, pero su calendario, diferente al de muchos otros países, le dio a Benoit tiempo para explorar el mundo. Todas estas experiencias diferentes en diferentes promociones contribuyeron en gran medida a convertirlo en uno de los luchadores más completos del mundo. Sin embargo, viajar no estuvo exento de problemas, como la tragedia de finales de 1994 que casi llevó a Benoit a retirarse prematuramente. Acababa de unirse a Extreme Championship Wrestling y trabajaba allí entre giras por Japón. Era uno de los mejores talentos de la empresa y solo participaba en eventos importantes. Pero durante la promoción November to Remember, mientras luchaba contra Sabu, Benoit le rompió accidentalmente el cuello en los primeros segundos del combate. Había lanzado a Sabu con la intención de hacerle un pancake de cara, pero terminó rompiéndole el cuello a su oponente después de que Sabu intentara girar en el aire y hacer un backdrop bump. Este momento llevó a Benoit a considerar la idea de retirarse, ya que nunca quiso lastimar a sus oponentes y mucho menos paralizar a uno. Así era Chris Benoit, un tipo emocional y con los pies en la tierra. Finalmente regresó al ring y Paul Heyman, el director de programación de la ECW en ese momento, le dio el sobrenombre de Crippler Benoit. En la empresa, ganó el campeonato mundial de parejas de la ECW antes de regresar a la WCW y firmar como empleado de pleno derecho de la empresa como parte de un programa de intercambio de talentos entre la WCW y la New Japan Pro Wrestling. En las primeras etapas de su carrera en la WCW, Benoit fue asignado a la división de peso crucero junto con otros luchadores del programa de intercambio de talentos. Sin embargo, debido a su habilidad y talento, solo pasaron unos meses antes de que Ric Flair y el equipo de contratación de la WCW se
dieran cuenta de que estaba listo para algo más grande. A pesar de ser uno de los luchadores más bajos, sus habilidades lo situaban muy por encima de sus compañeros. Así, en 1995, fue contratado como miembro de los Four Horsemen reformados, junto a Flair, Arn Anderson y Brian Pillman. Como parte de este equipo, llegó a enfrentarse a luchadores de la talla de Hulk Hogan, Randy Savage, Bret Hart, Fit Finlay, Dean Malenko, Curt Hennig, Perry Saturn, Kevin Sullivan y un joven Rey Mysterio. Y no olvidemos su larga y bien recibida rivalidad con Booker T. Está claro que unirse a la WCW fue el paso que llevó a Chris Benoit al estrellato mundial. En solo 5 años, en la promoción World Championship Wrestling, Benoit ganó 3 veces el campeonato mundial de televisión, 2 veces el campeonato de peso pesado de los Estados Unidos y 2 veces el campeonato mundial por equipos y un campeonato mundial de peso pesado, lo que le convirtió en el 7º campeón de la triple corona de la promoción. Desafortunadamente, tras una exitosa etapa en la empresa, Benoit tuvo una serie de desencuentros en la vida real con sus colegas que le llevaron a abandonar la empresa. Primero, tuvo un conflicto con Anderson y Steve Mongo McMichael, lo que le llevó a abandonar los Horsemen, y luego su rivalidad con Shane Douglas, lo que le llevó a abandonar Revolution. Finalmente, tuvo desacuerdos con la dirección de la promoción y se opuso abiertamente al ascenso de Kevin Sullivan a director de programación. Todos estos acontecimientos culminaron con la salida de Benoit de la WCW en 2000, junto con sus amigos Eddie Guerrero, Dean Malenko y Perry Saturn. Después de haber trabajado en la WCW, la ECW, la NJPW y otras muchas promociones, solo le quedaba un lugar a Chris Benoit para demostrar su talento: la WWE. En el año 2000, Vince McMahon estaba terminando la era Attitude de su empresa y buscando un nuevo enfoque para mantenerla como la promoción más rentable y popular del mundo de la lucha libre profesional. La incorporación de Benoit y sus amigos a la empresa, en ese momento, fue lo mejor que le pudo pasar a ambas partes. Los 4 amigos formaron un grupo conocido como los Radicals e inmediatamente recibieron un gran impulso para enfrentarse a las mayores superestrellas de la empresa, mientras que la WWE ganó una gran cantidad de antiguos espectadores de la WCW que siguieron a sus luchadores favoritos a la promoción con sede en Stamford. En su primer año, Benoit participó en WrestleMania 2000, derrotando a Chris Jericho en una lucha triple amenaza para ganar el campeonato intercontinental de Kurt Angle. También desafió a The Rock por el campeonato de la WWF en 2 ocasiones y ganó el título del campeonato intercontinental 3 veces entre abril de 2000 y enero de 2001. Estos primeros éxitos sentaron las bases de lo que sería el resto de su carrera en la WWE. Durante los siguientes 6 años, Benoit ostentó el título de campeón mundial de peso pesado, el título inaugural de campeón por equipos junto a Kurt Angle, el campeonato de los Estados Unidos en 3 ocasiones, el campeonato intercontinental, el campeonato mundial por equipos, una vez con Chris Jericho y 2 veces con Edge, el Royal Rumble de 2004 y finalmente se convirtió en el 12º campeón de la triple corona de la empresa. Fuera de la WWE, Wrestling Observer Newsletter también reconoció a Chris Benoit como el mejor luchador en 2004, el mejor luchador técnico en 5 años diferentes entre 1994 y 2005, el luchador más destacado en 2000 y 2004, e incluso lo incluyó en el Hall of Fame de la newsletter como parte de la promoción de 2003. Todas estas son facetas de Chris Benoit de las que nadie habla hoy en día, pero ahora ya lo sabes. Este tipo no era solo otro luchador de los años 90, era uno de los mejores de la historia. Fue uno de los pioneros de la lucha técnica de alto impacto y dominaba una amplia gama de llaves de sumisión, ya fuera con el Crippler Crossface, el Sharpshooter, el temible Diving Headbutt o sus especiales 3 suplexes alemanes rodantes. Chris Benoit siempre tenía un movimiento que nadie más podía replicar. Sin embargo, aunque parecía que Benoit lo tenía todo bajo control en la pantalla, detrás de ella era un hombre profundamente atormentado. Para empezar, abusaba a sabiendas de analgésicos y esteroides para mejorar su rendimiento en el ring y ayudarle a soportar el dolor de las numerosas lesiones que sufría. Así es, aunque nunca se habla de ello, el estilo de lucha libre de alto vuelo de Benoit no estaba exento de efectos secundarios. A menudo sufría lesiones terribles
terribles, como aquella vez, en 2000, en la que se rompió el cuello y tuvo que estar fuera de combate durante casi un año entero. ¿Alguna vez se han preguntado por qué nunca tuvo un papel importante en la historia de Invasion, a pesar de sus anteriores afiliaciones con la WCW? Sí, eso es porque estaba ocupado tratando de recuperarse de una lesión en el cuello. Otro caso similar fue en 2006, cuando tuvo que tomarse un descanso de la acción en el ring debido a las molestas lesiones en el hombro con las que había estado lidiando durante muchos años. A principios de la década de 2000, no era nada nuevo que los luchadores trabajaran con lesiones. Sin embargo, el problema de Benoit era la cantidad de analgésicos y esteroides que decidía consumir para acelerar su recuperación. Por fuera, parecía estar bien, pero los efectos a largo plazo solo se descubrirían cuando ya fuera demasiado tarde. Aparte de los problemas físicos, Benoit también tenía muchos problemas mentales. Su cerebro había sufrido tantos traumatismos por múltiples golpes y lesiones en la cabeza que no estaba en condiciones de moverse libremente sin revisiones constantes, y mucho menos de participar activamente en eventos de lucha libre. En noviembre de 2005, cuando el mejor amigo y compañero luchador de Benoit, Eddie Guerrero, fue encontrado muerto en una habitación de hotel, la WWE le rindió homenaje la noche siguiente. Sin embargo, más tarde esa semana, sin tomarse un descanso para llorar su pérdida, Benoit volvió al ring para luchar contra Triple H en lo que se denominó un combate homenaje a Guerrero. Por fuera, parecía estar llevando bastante bien la muerte de su amigo, pero en realidad, Benoit tenía un diario en el que escribía inquietantes notas personales llenas de dolor por su amigo fallecido. A nivel personal, también había muchos indicios de que Chris Benoit necesitaba algún tipo de ayuda. Se había casado y había tenido 2 hijos con su primera esposa, Martina, en algún momento de los años 90, pero el matrimonio terminó en 1997, tras lo cual Benoit comenzó su controvertida relación con Nancy Sullivan. Inicialmente, esta relación comenzó como un romance en pantalla organizado y creado por el esposo de Nancy en la vida real, y entonces agente de la WCW, Kevin Sullivan. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en algo real, y Chris incluso se mudó con Sullivan mientras seguía trabajando para su esposo. En febrero de 2000, Nancy se había divorciado de Kevin y dio a luz al segundo hijo de Benoit, un niño llamado Daniel. La pareja se casó en noviembre de ese mismo año y vivió junta en Georgia, pero en 2003 se supo que Nancy había solicitado el divorcio de Benoit. Según ella, él era violento y le gustaba romper y tirar muebles por toda la casa. Nancy alegó que su matrimonio estaba irrevocablemente roto y que Chris la trataba con crueldad, hasta el punto de que solicitó una orden de alejamiento. Pero unos meses más tarde, sin ninguna explicación pública, se informó de que había retirado tanto la demanda de divorcio como la orden de alejamiento. Claramente, todas estas señales apuntaban a que Chris Benoit era inestable y necesitaba ser internado o algún tipo de ayuda. Desafortunadamente, nadie prestó realmente atención. En cambio, él siguió trabajando, a pesar de su dolor y sus luchas mentales. Uno de los últimos acontecimientos que se cree que influyó en su muerte fue una lesión sufrida al intentar un diving headbutt durante WrestleMania 23 en abril de 2007. La lesión resultó haber causado más daño a su cerebro de lo que nadie sabía, pero Benoit, que seguía dependiendo de los analgésicos, volvió al ring pocas semanas después para Backlash. Un par de meses más tarde, el 19 de junio, participó en lo que sería su último combate, derrotando a Elijah Burke en un episodio de ECW. Su victoria le clasificó para competir por el campeonato mundial de la ECW, que había quedado vacante en Vengeance el 24 de junio. Y según Stephanie McMahon, Benoit tenía previsto derrotar a CM Punk en ese combate y entrar en un ángulo con el luchador de MMA Bob Sapp, que iba a incorporarse a la WWE por esas fechas. Sin embargo, nunca llegamos a ver esa historia, porque el 25 de junio de 2007 resultó ser uno de los días más oscuros de la historia de la lucha libre profesional. Después de su combate del 19 de junio, Benoit tenía previsto trabajar durante el fin de semana antes de su combate por el campeonato mundial de la ECW, pero no se presentó. En su lugar, el sábado envió un mensaje de voz a su amigo Chavo Guerrero, explicándole que tanto su esposa como su hijo habían sufrido una intoxicación alimentaria y que llegaría tarde a su espectáculo en Beaumont, Texas, esa noche. Guerrero lo llamó varias veces, pero Benoit se mantuvo firme en su historia. Afirmó que estaba tratando de cambiar la hora de su vuelo o que estaba atendiendo a su esposa e hijo enfermos. En su
última conversación con Guerrero, Benoit terminó diciendo: «Chavo, te quiero». Más tarde, el primero admitiría que este comentario le había parecido un poco extraño y preocupante, pero nunca le dio mucha importancia. Benoit nunca se presentó al espectáculo y luego envió un mensaje de voz a Chavo en el que se disculpaba por su ausencia y le pedía a Guerrero que lo recogiera en el aeropuerto para llevarlo al lugar donde se celebraría su combate por el título de la SW contra CM Punk, pero una vez más no apareció. En su lugar, Guerrero, el árbitro de la WWE, Scott Armstrong y varios otros empleados de la promoción recibieron una serie de extraños mensajes de texto desde los celulares de Chris y Nancy enviados al amanecer. Benoit llamaría más tarde a la oficina de relaciones con el talento de la WWE esa misma mañana para explicar que tomaría un vuelo más tarde a Houston para su evento de pago por Visión Vengeance, Night of Champions, esa noche. En retrospectiva, esta serie de acontecimientos debería haber insinuado que algo iba mal, pero nadie se preocupó realmente hasta el día después de la fecha prevista para el evento. Benoit no apareció y no llamó para avisar, lo cual era muy raro en él. Así que el vicepresidente de relaciones con el talento de la empresa, John Laurinaitis, llamó al departamento de policía de Fayetteville y pidió que se comprobara el bienestar de la familia Benoit en Georgia. Lo que la policía encontró al llegar a la casa era digno de una película de terror. Chris Benoit, su esposa Nancy y su hijo Daniel fueron hallados muertos en diferentes partes de la casa. Tras una investigación más exhaustiva, se concluyó que Chris había asesinado a su esposa y a su hijo antes de suicidarse. Los informes policiales revelaron que Chris probablemente había matado a su esposa el viernes 22 de junio de 2007, atándole las manos y los pies, amordazándola y estrangulándola con una cuerda. Luego, envolvió su cuerpo en una manta junto con una Biblia antes de proceder a atacar a su hijo de 7 años. Se descubrió que el pequeño Daniel había sido asfixiado hasta la muerte en algún momento entre el viernes y el sábado de ese siniestro fin de semana. Los informes toxicológicos revelaron que Benoit había sedado a Daniel con fuertes dosis de Xanax antes de asfixiar su cuerpo inconsciente. Después de llevar a cabo estos horribles actos, Chris procedió a quitarse la vida, muy probablemente el domingo. Lo hizo quitando la barra de una máquina de poleas en su sala de ejercicios y utilizando el extremo de una cuerda de la máquina para hacer ruido antes de ahorcarse. En ese momento, Benoit tenía 40 años y su esposa Nancy, 43. En las horas posteriores al hallazgo de los cadáveres por parte de la policía, la WWE canceló el programa Raw en directo que tenía previsto y sustituyó la versión emitida por un homenaje de 3 horas a la vida y la carrera de Benoit. Sin embargo, después de que las investigaciones confirmaran que se trataba de un caso de doble asesinato-suicidio, la empresa retiró todos los homenajes a Benoit. Desde entonces, han borrado por completo todo rastro de él en la empresa, ya sea en juegos, materiales promocionales o incluso contenido retrospectivo. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué Chris Benoit hizo lo que hizo? Basándonos en lo que muchos de sus colegas y amigos han dicho a lo largo de los años, es un poco difícil determinar el motivo de Benoit desde un punto de vista personal. Más bien, podemos verlo desde un punto de vista científico, en cuyo caso tenemos que concluir que Benoit se encontraba en un estado mental muy inestable. En primer lugar, los informes toxicológicos mostraron que Benoit tenía Xanax, hidrocodona y un nivel elevado de testosterona en su organismo en el momento de la muerte. Se reveló que había estado utilizando inyecciones de testosterona como tratamiento para una deficiencia causada por el abuso previo de esteroides o por insuficiencia testicular. Todo esto apuntaba al hecho de que Benoit había estado tomando medicamentos ilegales durante un tiempo antes del asesinato-suicidio. Estaba usando nandrolona, un esteroide anabólico, y anastrozol, un medicamento para el cáncer de mama que proporciona a los culturistas potentes efectos antiestrogénicos. Y eso no es todo. Además de su consumo de drogas ilícitas, los neurocientíficos de la Universidad de Virginia Occidental realizaron una serie de pruebas en el cerebro de Benoit y lo que descubrieron fue absolutamente impactante. Según el jefe de neurocirugía de la universidad, el cerebro de Benoit estaba tan gravemente dañado que se asemejaba al de un paciente de 85 años con Alzheimer. El informe añadía que padecía una forma avanzada de demencia y que 4 jugadores retirados de la NFL que tenían afecciones similares la padecían como resultado de múltiples conmociones cerebrales y acabaron sumiéndose en la depresión y haciéndose daño a sí mismos o a otras
otras personas. En resumen, el estado cerebral de Benoit se había visto dañado por repetidas conmociones cerebrales que no se trataron, sino que se paliaron con analgésicos. Y adivinen quiénes contribuyeron a proporcionar a Benoit los analgésicos y otras drogas para mejorar el rendimiento. Exacto, Vince McMahon y la dirección de la WWE. Esa es la verdad de la que nadie habla. No se puede negar que las acciones de Chris Benoit fueron terribles, desquiciadas e inexcusables. Sin embargo, siempre hubo señales de su inestabilidad mental que posiblemente influyeron en sus actos finales. Por razones de rentabilidad, la WWE ignoró por completo estas señales y empujó al hombre hasta el límite, hasta que estalló y terminó asesinando a su propia familia y quitándose la vida. Chris Benoit fue uno de los mejores luchadores de la historia de este negocio. Sin embargo, la WWE borró por completo su existencia para evitar tener que reconocer el papel que desempeñó en su caída. Y el Undertaker no es el único que comparte este sentimiento. Muchos otros luchadores han sugerido ideas similares a lo largo de los años. Bret Hart, hablando de Benoit tras su muerte, dijo: "Nunca le vi perder los estribos ni actuar de forma extraña o rara. No recuerdo a Chris como un tipo que tomara muchas pastillas o bebiera en exceso. Creo que en las próximas semanas se verá que se le ha dado demasiada importancia al tema de los esteroides". Lex Luger corroboró el hecho de que los esteroides podrían haber influido en la situación de Benoit, afirmando: "Obviamente, estaban en su casa. Afrontémoslo. Es muy probable que los tomara, y en cuanto a su temperamento, mentiría si dijera que no influyeron". Y John Cena, en 2017, afirmó simplemente que la forma en que la WWE manejó la situación sentó un precedente en el deporte y el entretenimiento en cuanto a asumir la responsabilidad de los actos. Esto es todo por este video sobre The Undertaker, revelando finalmente la verdad sobre Chris Benoit. ¿Qué opinas sobre esta verdad olvidada sobre Chris Benoit? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.